Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, estamos también las 24 horas del día en transmisión continua. El despunte está en TikTok, Spotify, Facebook y YouTube. Ahí lo pueden ver a cualquier hora del día, ¿verdad? Quiero consignar mi saludo a mi hija Graciela Teffel, y en los próximos días va a tener una preciosa niña, Nati, en Colorado, Estados Unidos, así como también a Enrique Núñez, que me reporta de Honduras las transmisiones del despunte, y a todos aquellos que nos están reportando continuamente, ¿verdad? De todas partes del mundo. Hoy terminan las vacaciones de los empleados públicos, vuelven al trabajo, esperamos eficiencia, ¿verdad? O sea, trabajo desde que se inician las labores. Fíjense bien lo que les dije, nada de irse a estar contando aventuras y esas cosas, sino que lo que se necesita es trabajar para mantener a este país que va hacia adelante, como hemos venido insistiendo. También termina la Navidad. Hoy es 6 de enero. Hoy en México es el Día de los Regalos. No es el 24 y el 25 de diciembre como en el resto de América Latina. Ellos se diferencian de nosotros en ese sentido. Lo mismo en las celebraciones a la Virgen. Ellos celebran a la Guadalupe. Aquí celebramos la Concepción de María. Nada más que la inspiración de nuestros músicos ha sido mucho mejor, definitivamente, a la de los mexicanos, a pesar que en México definitivamente el arte es continuo, ¿verdad? Y han revolucionado desde hace mucho rato la música y han influenciado también a América Latina, particularmente con la música de charros, que a todos nos gusta. Y a propósito de México, miren, Estados Unidos deportó 300.000 personas en el 2024, o sea, migrantes ilegales. México deportó 800.000. Ahora, están con miedo con el asunto de la llegada de Trump, ¿verdad? Y los anuncios que ha hecho, aunque Trump da bandazo, ahora dice que son importantes los migrantes para la producción en Estados Unidos, son los que recogen la cosecha. Pero por otro lado, eh, pasan estas cosas como la que les estoy diciendo, pues de las deportaciones. Hay un informe que vamos a estar presentando aquí en Radio El Pensamiento de las patronas. Las patronas esperan el tren ese que se llama La Bestia, que es donde viajan muchos migrantes que van buscando el sueño americano. Ellas les preparan comida y están listas con bolsitas a la pasada, están cerca de la frontera con Estados Unidos, con comida y con agua. Han hecho una gran labor y es una labor, digamos, cristiana. Porque por otro lado hay sectores de México que los repudian en su marcha que van hacia el sueño americano, así como también hay mucha denuncia en relación con las cosas que le hacen a los migrantes. Ellos están indefensos cuando van, porque el lugar donde uno mejor se puede defender es el país a donde vive, de donde nació. No tienen a quién quejarse, a las mujeres las violan, les roban todo el dinero que llevan, además los secuestran y los instrumentalizan para que pasen drogas a los Estados Unidos. Aunque yo sigo de acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dice que los que consumen la droga y venden armas a los narcotraficantes en México proviene esto de los Estados Unidos. Tampoco se sabe nunca quiénes son los carteles que en los Estados Unidos compran la droga que llega de Latinoamérica. No se informa de eso. Sí se informa, digamos, de los narcos
que hacen transitar la droga hacia ese país, pero no quienes la compran y quienes la distribuyen. Realmente esto constituye un misterio, ¿verdad? Porque seguramente hay mayoristas que la compran y la venden, especialmente el fentanilo, que ha hecho tanto daño en los Estados Unidos. En Costa Rica aquí se reporta bastante la entrada del fentanilo. En el centro de San José hay muchos muchachos ya como se miran así en Filadelfia, en Estados Unidos, que están, digamos, golpeados por la droga, se convierten en algo así como zombies. Además está sorprendida la OIJ, que es el organismo judicial de Costa Rica, de la criminalidad que se está dando en ese país. Como les he dicho en audiciones anteriores, Costa Rica es el país más peligroso de Centroamérica, especialmente para el turista. Y esto lo han prevenido, como les informé en días pasados, el Departamento de Estado de Estados Unidos, que hay que tener cuidado, y le ha recomendado a las ciudadanas norteamericanas que cuando salgan a la calle no se prenden, darse poniendo pulseras, cadenas y esas cosas, porque son candidatas en un 100% a que las asalten, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Costa Rica ha sido mencionada como la bodega de la droga de los carteles mexicanos y hay continuos pleitos entre uno y otro sector que se disputan el mercado tico, así como también la exportación de droga a Europa y los Estados Unidos. De tal manera que se ha institucionalizado en Costa Rica el crimen express. Te mandan a matar a tu casa. En Honduras se están quejando por que va a haber escasez de frijoles y esto se debe a las lluvias que se están produciendo todavía, particularmente en el Atlántico centroamericano. Aquí en Nicaragua está afectando Puerto Cabeza, así como también el litoral atlántico norte, y realmente le han hecho estas lluvias mucho daño a los cultivos porque están a destiempo. Además se provocan inundaciones. Aquí la gente se prepara para la entrada a clase. Una sugerencia que le hago: miren, si elevan demasiado el precio del zapato para las escolares y los escolares, les entra el zapato chino. Y el zapato chino es un 50% más barato que el zapato nacional. O sea, tienen que resignarse a competir. Lo mismo los uniformes escolares que todos los años suben. Podrían entrar uniformes de China también. Acuérdense que China es la fábrica del mundo. Aquí yo lo estuve viendo esta Navidad en los juguetes. Por ejemplo, en los supermercados, particularmente la Unión, tenían los juguetes carísimos. Juguete más barato, 800,000 córdobas. Ese mismo juguete en las tiendas chinas estaba a 300, 400 córdobas. O sea, ahora sí va a haber competencia definitivamente con la presencia de los chinos aquí. Y eso va a contribuir a que la inflación no se siga disparando en Nicaragua. Aquí se han inflado los precios. Ahora, los chinos tienen un frijol que se llama seda, que lo podrían importar de estos países y va a bajar el precio del frijol, porque el frijol sigue caro aquí en Nicaragua. O sea, 32 córdobas el más barato, aunque como le he venido insistiendo, el mercado mayoreo, que verdaderamente no es el que se llama mayoreo, sino este mercado que está en el oriente de Managua, ¿verdad? Es el mercado más barato, y ahí también es la bodega del queso. Por eso el queso ahí es más barato. En los puestos, por ejemplo, que hay en las inmediaciones de los supermercados La Unión, el queso se mantiene así en Córdoba. En el caso de las pulperías yo lo justifico, porque tienen que pagar luz y la luz no baja aquí. Es cierto, se ha logrado congelar los precios de la gasolina, el diésel
y el gas butano, pero en el caso de la luz sigue subiendo y eso incide en los precios, ¿verdad? Pero el mercado Iván Montenegro ha hecho una gran labor en ese sentido porque ahí se compra definitivamente más barato. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. En El Salvador tembló duro, 6.3. Aquí se sintió el temblor al lado de Chinandega y León. Aquí en Managua fue menos, fue en algunos sectores nada más que llegó la onda sísmica. Hubieron, digamos, daños a algunas viviendas, no hay personas que hayan muerto a causa del terremoto, porque es un terremoto este 6.3 en El Salvador, se sintió también en Guatemala, porque este ajuste de las placas Coco en el Pacífico fue en el Golfo de Fonseca, ¿verdad? Aquí, digamos, también hubo temblor en el norte del país, al lado de Somoto y Ocotal, ¿verdad? Independientemente de ese temblor que hubo en El Salvador. En ese sentido, la vicepresidenta doña Rosario Murillo estuvo informando desde el primer momento que se produjeron los movimientos sísmicos en El Salvador. Por lo menos aquí estamos al día en el asunto de las emergencias como la que estoy dando a conocer. En tanto, China ha logrado un hito tecnológico al llevar a cabo por primera vez en el mundo las primeras cirugías ultrarremotas mediante el uso de satélites de banda ancha, informó el canal chino oficial, utilizando el satélite de comunicaciones Avstar 6D, situado a 36.000 kilómetros de la Tierra. ¿Qué les parece? Desde ahí están dirigiendo la operación. Médicos del Hospital General del Ejército de Liberación Popular han llevado a cabo al menos 5 operaciones. Los pacientes tratados por China fueron intervenidos en el hígado, la vesícula y el páncreas. China está teniendo definitivamente un gran desarrollo. Y como decía, hay labor social porque aprovechando esta guerra de Biden han subido los precios a nivel internacional y los chinos los abaratan, ¿verdad? Que es lo que estoy previniendo a los zapateros aquí de Masaya, Granada y Estelí. Si disparan mucho los precios de los zapatos de los escolares, pues viene el zapato chino, el frijol, puede venir frijol chino, el frijol seda, ¿verdad? Y en el caso de los uniformes lo mismo. ¿Por qué se aprovecha en esta época para disparar los precios? Lo cual no le miro yo ningún sentido, ¿verdad? Un día como hoy, Guatemala, Honduras y Nicaragua pasaron a ser parte de México. Miren, cuando se declara la independencia, en 1821, nuestros próceres tenían temor de declararse independientes de España. Estaban en Guatemala porque ya estaba el Congreso. Recuerden que Centroamérica era una sola. Entonces se formó un tumulto de gente que estaba en las afueras de donde ellos estaban reunidos. Y dijeron que si no declaraban la independencia de España los linchaban. Entonces se declararon la independencia. Así fue la cosa. Son relatos que he leído, digamos, de informaciones provenientes de Guatemala, particularmente del Archivo Nacional. Pero inmediatamente se anexaron a México. Estaba el imperio de Iturbide. Después de la independencia, un emperador Iturbide en México. Este Iturbide lo derrocaron posteriormente en México. México ha sido un país muy rebelde, definitivamente. Después de eso, se formó la Federación Centroamericana con la capital Guatemala. Definitivamente Guatemala es la mejor ciudad de Centroamérica. Sí, Guatemala ciudad, ¿verdad? O Guatemala City. Ya años más adelante se independizaron los países nuestros
y esto culminó, digamos, con el fusilamiento del general Francisco Morazán, quien fue un, un hombre que intentó unificar nuevamente la Federación Centroamericana en Costa Rica. Los ticos han sido así toda la vida, ¿verdad? Ahí lo fusilaron al general Morazán. Doña Rosario ha anunciado que se preparan para celebrar aquí en Nicaragua el insigne poeta universal Rubén Darío. Darío va a estar en aniversario el próximo 18 de enero, ¿verdad? Y en ese sentido, este país, todos somos darianos. Yo recuerdo que hace unos años era obligación que los chavalos para sexto grado tenían que aprenderse o recitar un poema de Darío. Yo creo que son cosas que se deben de restituir. Es como lo mismo que he venido diciendo en la educación. Aquí estamos saturados de profesionales. Necesitamos técnicos. Ahí está el INATEC. Se han abierto nuevas carreras. Y hay facilidades para estudiar. Por ejemplo, con esto de la expansión china en el mundo comercialmente, aquí están dando clases de mandarín. El inglés es importante. En países como Corea del Norte, que ustedes saben que rivalizan con los Estados Unidos, y China, se les enseña el inglés desde que están pequeños, desde que están en preescolar van aprendiendo inglés. Es importante porque hoy en día el inglés es el idioma universal de comercio, como en un tiempo fue el latín en Europa, ¿verdad? El latín ahora es una lengua muerta. El clima en Managua está fresco. Miren, este solsticio de invierno se ha hecho sentir bastante. Esto empezó el 21 de diciembre. El otro día les expliqué por qué es que se celebra el 24 de diciembre el solsticio de invierno, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, como les dije, nació en abril. Son las investigaciones que se han hecho. Entonces, los días son más largos. Y todavía está haciendo presencia el solsticio de invierno. Aquí el sol sale más tarde y se oculta más temprano. Después caemos al solsticio de verano, que es en junio, los días más largos. El sol está a las 5 de la mañana ya presente y se oculta después de las 6:30 de la tarde, casi a las 7 de la noche. Por otro lado, el estado profundo se lo está haciendo difícil a Trump. El estado profundo son los grandes intereses y los grandes negocios que tienen, digamos, los demócratas en esta guerra, que le han sacado provecho, ¿verdad? Y se calcula de que hay atentados en los que participa el mismo estado profundo. Se perpetraron atentados en Afganistán y hay mano pachona encubierta en esto. O sea, están buscando cómo minarle el terreno a Trump, que ha ofrecido la paz en Europa. Y a los grandes intereses, tanto europeos como norteamericanos, no les interesa la paz por el negocio de la guerra. A propósito, está Ursula von der Leyen, que yo les he mencionado varias veces, que es otra instigadora de la guerra, está con pulmonía y está grave en Europa. Es alemana. Ella es la presidenta de la Comisión Europea. Y como siempre he dicho, pues aquí se pueden acumular riquezas, pero en cualquier momento se va uno de este mundo porque la vida es efímera. Ahí está grave, pues. Una de las principales instigadoras de la guerra en Ucrania y del armamentismo para fomentar la muerte de tantos jóvenes que ha ocurrido en Europa. En Corea del Sur está pasando una situación imprevista para los mismos Estados Unidos. O sea, han querido echar preso al presidente de Corea, no han podido, lo ha impedido la seguridad, y ha habido un enfrentamiento entre la seguridad del presidente y el ejército y la policía de Corea, de tal manera que la seguridad del presidente ha impedido que se lo lleven preso. Él está metido en su casa. Todo el conflicto empezó en Corea del Sur
porque decretó el estado de emergencia y la gente no está de acuerdo. ¿Ah? El estado de emergencia significa estado de sitio y la gente lo rechazó. Los bombardeos siguen en Gaza, hay 50 niños muertos. Israel continúa cometiendo el mismo genocidio, ¿verdad?, que ha venido realizando. En la audición del sábado les dije que han matado ya 55.000 personas entre el Líbano y Gaza con sus bombardeos. Son terribles. Y yo siento mucha misericordia por esa gente de Gaza porque no tiene para dónde agarrar. Sencillamente lo están matando todos los días con esos bombardeos y no hay nadie que diga nada. Las comisiones de derechos humanos, especialmente de Naciones Unidas, guardan silencio cómplice. Cuando digo silencio cómplice, los involucro también en esos crímenes horribles que se hacen con los bombardeos de todos los días. El gran problema que tiene Ucrania ahorita, que va en retroceso en este conflicto, es que tienen las armas que les ha llegado de Occidente y de los Estados Unidos, pero no hay quien las utilice. Ahí se acabó la juventud. Una guerra innecesaria fomentada por Biden. Por esa razón, Trump dice que el peor gobierno que ha tenido los Estados Unidos es el de Biden, porque ha abierto frentes de guerra por todos lados. Y la gente está esperando con ansiedad que suba Trump. En Venezuela se preparan para la toma de posesión del presidente Maduro. Han querido hacer una serie de trucos con esto, este señor medio tonto de Inmundo González, pero no ha funcionado la cosa. De tal manera que este sujeto de Argentina, Milei, le dio un gran recibimiento, pero ya se sabe, pues. Lo mismo el de Uruguay, que todavía no ha entregado el poder, recibió a González. Lo van a recibir en Panamá. Este señor que está en Panamá, Mulino, quiere quedar bien con los norteamericanos y realmente los norteamericanos tienen su propio juego de intereses y lo recibe el de Dominicana también, hasta ahí. Pero a este señor González no lo recibió ni Boric, que de ser comunista se pasó a ser yanquista, ni él lo recibió, no lo recibió Lula, ni lo recibió el presidente de Colombia. O sea, Maduro va a tomar posesión, les guste o no les guste. Y acuérdense de mí, aquí van a haber negociaciones directas entre Trump y Maduro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita del petróleo venezolano. Y aunque Estados Unidos es el mayor productor de petróleo y gas en el mundo, tienen un consumo tan alto que necesitan comprar petróleo. Y lo más cerca que hay para Estados Unidos es Venezuela. Entonces, la Chevron va a seguir explotando el petróleo en Venezuela. La concesión se le ha dado a Maduro, lo mismo Repsol de España, ¿verdad? Esas son las realidades de todo esto. Y lo que ha habido es un teatro de la aliada del tren de Aragua con María Corina Machado, en el sentido de hacer la bulla en Venezuela, pero Maduro ganó las elecciones. Ahora, todos los poderes de Venezuela están de acuerdo con el resultado de las elecciones en ese país. Los únicos que están en desacuerdo son algunos países latinoamericanos aliados de Estados Unidos. Estados Unidos no está de acuerdo con la línea de Maduro, y a este González parece que le va a tocar la misma suerte de Juan Guaidó, que ahora ni lo mencionan siquiera, porque así son las cosas, ¿verdad? A Juan Guaidó lo recibió el Congreso de los Estados Unidos, lo recibieron en Europa, pero se pone en función de la política propia de los sajones, como que usan la política de la naranja, se chupa y se tira, ya no le sirve, ¿verdad? La vida en los Estados Unidos sigue alta. Miren, un apartamento en lo que es Miami, que es una de las ciudades más caras del mundo, vale
$3.500. Entonces la gente, como he venido insistiendo, o paga el apartamento y no come, o come y no paga el apartamento. Y ahí no te esperan, te sacan si no pagas. Te ponen, te cierran la puerta, te la sellan. ¿Verdad? Hay que pagar, digamos, las deudas. También los Estados Unidos tienen temor de que hayan nuevos atentados como este que se produjo en Nueva Orleans, el de la Torre Trump en Las Vegas también, y paradójicamente los autores de estos atentados son miembros del ejército de los Estados Unidos. Venezuela también está ofreciendo $100,000 de recompensa para la captura de este González. González quiere yo no sé cómo va a entrar a Venezuela, dice él que va a entrar y que se va a juramentar. La Constitución de Venezuela dice que el presidente se juramenta ante el Congreso y ahí el que van a juramentar es a Maduro, ¿va? Pero todo es parte de un show en que se ha invertido plata para buscar cómo desestabilizar el gobierno de Maduro, pero no es posible. Maduro tiene el respaldo popular. Así son de sencillas las cosas. En México se reporta de que casualmente inmigrantes que han salido de Venezuela mataron a pedradas a un agente de migración de México. O sea, se complica más la situación. Ha salido mucha gente de Venezuela violenta, ¿verdad? Que van con el cuento de que van a los Estados Unidos buscando mejor vida, pero también en los Estados Unidos están capturando a miembros del Tren de Aragua, que es una de las organizaciones narcotraficantes más fuertes y que se les han querido introducir ahí. Después del anuncio que hizo Trump de que va a poner un 25% más de impuestos a productos de México y Canadá, y a México respondió, este Trudeau está con la cola debajo de las piernas, pero la presidenta Claudia Sheinbaum piensa de manera diferente. Dice que si le imponen sanciones al producto mexicano, ellos se los van a poder poner también a los productos de Estados Unidos. Y hay una serie de fábricas, particularmente de automóviles de marcas norteamericanas, que están en México y ahí producen también. O sea, Trump tiene que pensar muy bien lo que va a hacer o lo que puede provocar, además de crisis diplomáticas, digamos, inflación en los Estados Unidos con esto de imponer aranceles a los productos, ¿verdad? Por otro lado, este movimiento sísmico de El Salvador, como dije, se sintió aquí. Aquí en Managua, en algunos sectores, en Ciudad Sandino me reportan, ¿verdad? Pero más que nada fue los departamentos que están cerca del Golfo de Fonseca, como son Chinandega y León. No hubieron grandes daños con ese movimiento. El Salvador ha estado sujeto siempre a movimientos sísmicos. Le pasa a lo de Nicaragua. Somos los países más afectados por esta faja de fuego que empieza en América del Sur y termina en Alaska, en donde las placas tectónicas se mueven continuamente. Esperemos, digamos, una buena cosecha. Ojalá que con ese problema de Honduras con el frijol, sencillamente el frijol tiende a subir aquí, porque Nicaragua sigue siendo el granero de Centroamérica. Es una tierra bendita de Dios, definitivamente. Y producimos lo más importante para el ser humano, como es la alimentación. Más importante que el petróleo, más importante que el gas. Porque el ser humano necesita alimentarse todos los días. Y aquí hemos tenido buena producción, pero los precios se han disparado por dos razones, ya las he dicho. Primero, el costo de la energía, que no baja, energía domiciliar y que se le da, digamos, a los establecimientos.
Y segundo, porque se tiene que exportar, necesita el país vender sus productos. Aquí hemos estado abasteciendo, he sido insistente a Costa Rica, que es improductivo, y El Salvador, que es chiquito. Y ahora pues probablemente nos va a tocar Honduras también. Pero definitivamente somos el país más productor de la región. Y hay fuerza de trabajo. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias a todos los que nos reportan. Un saludo a mi hermano Augusto ahí en Los Cayos de la Florida y a todos los que nos reportan diariamente las transmisiones del despunte. Más noticias y comentarios en breves momentos.